Un misterioso individuo apareció deambulando por un cementerio, completamente desorientado y sin recordar quién era. Tras una serie de descubrimientos sorprendentes, los agentes y médicos se enfrentaron a un testimonio que cambiaría todo lo que pensaban saber sobre el miedo y la supervivencia. ¿Te atreves a descubrir su historia? Enterrado con vida. En 1940, en el estado de Maine, encontraron a un extraño personaje deambulando por el cementerio de Garment Hill, situado en el municipio de Dual Lake. El individuo, que presentaba un aspecto lamentable, iba desnudo y ni siquiera recordaba su propio nombre. Apenas veía, y el policía que lo arrestó tuvo que proporcionarle unas gafas polarizadas para protegerlo de la hiriente luz solar. En vista de su estado, fue trasladado al Hospital Baxter para someterlo a un reconocimiento. Melissa Clark, la enfermera que lo atendió, explicaría más tarde a sus compañeras que del paciente emanaba un desagradable tufo a muerto, algo así como si se hubiera revolcado sobre un cadáver putrefacto. Tras cortarle el pelo, recortarle las prolongadas uñas, lavarlo y suministrarle un suave sedante, lograron conferirle un aspecto más humano. El hombre, de unos 50 años, se dejó atender sin oponer resistencia, y cuando le trajeron un emparedado de pollo, se lo comió con una voracidad indescriptible, como si no se hubiera alimentado en años. El doctor que lo examinó describió en su informe que, por las lesiones que presentaba, aquella persona había permanecido bajo tierra un tiempo prolongado. Sus diminutos ojos mostraban el mismo aspecto que los de los topos ciegos, tenía toda la piel escamada y presentaba numerosos problemas en los reflejos y en las articulaciones. El médico también destacó un importante déficit vitamínico y un estado mental alterado, con signos de desorientación extrema y posibles episodios de amnesia, lo que sugería que había sufrido condiciones extremas de aislamiento. Varios días después, recibió el alta y los agentes lo llevaron a la comisaría para tomarle declaración, que se transcribe a continuación. Sufro de claustrofobia y por ese motivo detallé en las últimas voluntades mi intención de ser incinerado tras mi muerte. El becario de la aseguradora se encargó de rellenar los formularios que simplemente firmé. Mi mayor error fue no pedir una copia. Un par de años después sufrí un colapso y, supuestamente, morí, o eso es lo que pensaron las personas que me hallaron, el juez y el forense. Los papeles del seguro estaban mal cumplimentados, y en lugar de quemar mi cadáver, como yo había dispuesto, fui enterrado, con vida. Imaginen mi pánico inicial al despertar encerrado en aquel limitado espacio. No comprendía nada y no sabía si estaba inmerso en una lamentable pesadilla o en una terrorífica realidad. Quizás tenía el síndrome de Cotard. Ese trastorno neuropsiquiátrico raro en el que la persona cree estar muerta, que no existe, que ha perdido sus órganos o que su cuerpo está en descomposición. ¿O se trataba de una negligencia médica, de un diagnóstico erróneo de catatonía? Las sensaciones eran demasiado reales, por lo que me incliné por esta última opción. Tuve que vencerme a mí mismo, al miedo cerval que me invadía provocándome intensos temblores. Cuando recobré el ánimo, traté de evaluar la situación. El silencio dentro del ataúd era absoluto, salvo por el latido de mi propio corazón y la vibración lejana de los gusanos removiendo la tierra. La realidad era que estaba allí, atrapado en un armazón de madera, en la humedad sofocante, en la oscuridad que devoraba cualquier vestigio de cordura. Al principio, grité hasta desgarrarme la garganta, arañé la tapa hasta hacer sangrar mis uñas. Pero la muerte no vino. Mi cuerpo se resistía a sucumbir. Pasaron los días, o tal vez las semanas, y el hambre se convirtió en una agonía insoportable. Entonces, algo se movió entre mis piernas, una rata había roído una esquina del ataúd, abriéndose paso hasta mí. La atrapé con mis manos temblorosas y la despedacé con los dientes. La sangre tibia resbaló por mi garganta, avivando mi existencia marchita. No fue asco lo que sentí, sino un éxtasis primario, una fuerza nueva. Aprendí a subsistir bebiendo mis propios orines y aguardando a la siguiente rata de turno. Por fortuna, abundaban por ahí. Durante aquel prolongado y tétrico periodo sufrí severas transformaciones. Las uñas aumentaron su tamaño, afiladas como cuchillos, los ojos disminuyeron el suyo para aprovechar el mínimo resquicio de luz, el pelo creció ralo y enmarañado. Cuando logré liberarme, la locura ya había hecho mella en mí. Me alimentaba a base de gusanos, ratas y la carne fresca de los cadáveres recién enterrados, que era capaz de descubrir a través de mi fino y desarrollado olfato. Bebía el agua infiltrada de la lluvia. La policía no podía dar crédito a su horrible testimonio.
Cuando lo apresaron, no pudo concretar con certeza cuánto tiempo llevaba subsistiendo bajo el subsuelo, pero la posición de su tumba y la fecha de su defunción indicaban que habían sido 10 largos años. Con lágrimas en los ojos, explicó que, con el tiempo, su carne se endureció y su piel se volvió tan pálida como el vientre de un cadáver. Se acostumbró a las sombras, a la vida subterránea. Aprendió a excavar túneles, a deslizarse bajo el cementerio como un espectro, siempre aguardando. La superficie era un festín de incautos. Los que acudían a llorar a sus muertos jamás notaban los ojos hundidos que los espiaban desde las grietas de la tierra. Algunas noches, la luna iluminaba los rostros de aquellos que se inclinaban sobre una tumba abierta, y entonces, él salía de su madriguera de madera y barro para arrastrarlos consigo, devorando su carne antes de que los gusanos tuvieran su oportunidad. Ya no era humano, ni un muerto viviente. Era otra cosa, un habitante del subsuelo, una criatura de las sombras. Y su hambre nunca cesaba. Los agentes, asqueados y asombrados, pudieron corroborar su versión al cotejarla con las últimas desapariciones denunciadas en el cementerio.